lugares en los cuales la burguesía inició el proceso revolucionario con el fin de conseguir el poder fueron varios. En primer lugar, las colonias inglesas lucharon por su independencia en América, y junto a ellos se creó la nación de Estados Unidos. Aunque en este caso no de los más importantes, en este tema nos vamos a encontrar en la Revolución Francesa de 1789, y a continuación en las de causas de la Revolución Francesa. Aquí debemos diferenciar dos tipos, por una parte las causas estructurales y por otra las que llamamos causas coyunturales. Hablando de las causas estructurales, a su vez incluyen 4 ramas distintas. Entre ellas están las económicas. La burguesía es la que tiene el poder económico, pero no tiene una total libertad, ya que el rey le impone un rígido control en el marco del mercantilismo y un número sociales. La forma en la que se organiza la sociedad no ha cambiado desde la Edad Media. Es una organización injusta, ya que 2 grupos minoritarios de la población son los que controlan gran parte de las tierras y gozan de privilegios. Causas ideológicas. La burguesía asume los principios de los ilustrados. Sus ideas sometían toda la crítica de la razón. Los reyes ilustrados tomaron algunas de esas ideas. Política. El rey tenía todos los poderes del Estado, y los ministros que nombraban pertenecían en su mayoría a la nobleza y al clero. Más tarde, la burguesía se va a ir alejando de la monarquía e intentará conquistar el poder y transformar la monarquía absoluta en parlamentaria. A continuación, las causas coyunturales. Estas causas se dan antes de que surgiera la revolución. Toda Europa, y destacado Francia, sufrieron una grave crisis de subsistencia en 1787. Debido a las malas cosechas, el Estado apenas recaudaba impuestos, y se da una crisis financiera, que el Estado gastaba mucho más de lo que ingresaba. La solución fue que la nobleza y el clero pagaran impuestos. Las etapas del proceso revolucionario. Las vísperas de la revolución. Lógicamente, estos 2 estamentos no estaban dispuestos a pagar, y se produjo la revuelta de los privilegiados, en la que la nobleza y el clero le solicitaran la convocatoria de los Estados Generales, con el fin de que esa asamblea se decidiera si pagaban o no impuestos. El 5 de mayo finalmente se realiza la gran reunión. La discusión más importante era la forma de votar, ya que el voto era por estamento. El clero y la nobleza pedían un voto por estamento y el tercer estado por persona. Finalmente no se llegó a ningún acuerdo. La Asamblea Constituyente. Los representantes del tercer estado y algunos miembros de la nobleza y el clero se retiran al local del juego de la pelota. Son los únicos representantes de la nación y deben redactar una constitución para el país que garantice la división de poderes y establezca la monarquía parlamentaria. En este momento el pueblo de París, guiado por los burgueses, se levanta el 14 de julio y toma la toma de la Bastilla, la cárcel en la que el rey tenía a todos aquellos que se opusieron a su poder o no pagaron impuestos. Esto es el inicio de la revolución. Entre la obra de la Asamblea Constituyente está la aprobación de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, donde se reconoce el derecho a la libertad, la igualdad y a la propiedad, la soberanía nacional, la separación de poderes, la supresión de los privilegios de la nobleza y el clero, la Constitución Civil del clero. Así, todos estos principios se plasmaron en la Constitución de 1791, que además establecía el sufragio censitario. A continuación, la Asamblea Legislativa. Esto es una etapa moderada. Hay 2 partidos o tendencias, los girondinos, que son la alta burguesía, y los jacobinos, que agrupan a la baja burguesía, y tienen un gran componente radical. Además, había las masas populares llamadas los sans-culottes. Se desarrolla todavía más la Constitución de 1781, por la aprobación de las leyes. Francia declara la guerra a Austria. El rey de Francia intenta ir en 1792 para unirse a los austriacos. Es descubierto y destituido. Por ello se proclama la República. La Convención. La República Francesa está gobernada por la Convención, la cual tiene el poder ejecutivo tras la expulsión del rey. Aquí primero gobiernan los girondinos y después los jacobinos. Los girondinos. Se produce la ejecución de Luis XVI por traidor a la patria. Por ello los países declaran la guerra a Francia. Hay una crisis en el campo y el reclutamiento masivo produce un descontento por las ciudades. A continuación, los jacobinos. La revolución se radicaliza. Encontramos la etapa más sangrienta llamada por el terror. Los opositores políticos son los guillotinados y la represión de Robespierre. Se aprueba la Constitución de 1793. Elegimos los representantes. Ahora los jacobinos. La revolución se radicaliza. Encontramos la etapa más sangrienta, llamada por terror.
Los opositores políticos solo guillotinados y la represión de Robespierre. Se aprueba la Constitución de 1793 y se eligen los representantes por el sufragio universal. El Directorio. La situación del país no podía durar mucho más. Por ello, la alta burguesía da un golpe de Estado y se hace con el poder. Se redacta la Constitución de 1795. Francia derrotó a los ejércitos europeos y ensanchó su frontera. Destaca el general Napoleón. El consulado. Napoleón da un golpe de Estado el 9 de noviembre de 1795 y acaba con el Directorio. El poder ejecutivo lo tiene Napoleón y 2 cónsules más. Se crea la Constitución de 1800. Con esta termina la revolución y hay una conciliación con el antiguo régimen. Tienen un acuerdo con la Iglesia. Continúan las campañas victoriosas contra Austria, Prusia y Rusia. Hay una mayor centralización administrativa, un nuevo sistema educativo y la elaboración de un código civil. Napoleón fue nombrado cónsul vitalicio. Después fue proclamado emperador. El Imperio Napoleónico. Napoleón es emperador en 1804. Los ejércitos franceses han rechazado los ataques contra ellos y dominan muchos territorios, sobre todo Alemania e Italia. Gran Bretaña va en contra de Francia y fracasaron. También fracasó el intento de hundir a Gran Bretaña, propuesto por Napoleón, cerrando el comercio mediante el bloque continental. El Tratado de Tilsit de 1807 fue un duro golpe para los ingleses, ya que sus aliados firmaron la paz con el emperador. El imperio francés es enorme en 1811. A continuación hablaremos de la Europa de la Restauración. El Congreso de Viena, una vez derrotado Napoleón, las potencias vencedoras se unen en Viena para restaurar el absolutismo y devolver a los reyes absolutos a los tronos. Luis XVII es coronado rey en España. Fernando VII replantea el absolutismo. Junto a la restauración del absolutismo y también modificar las fronteras europeas que fueron alteradas, cuyo objetivo era un equilibrio entre las potencias. Francia conservaba las fronteras de Luis XVI. Alemania e Italia estaban fragmentadas políticamente y Bélgica dejaba de pertenecer a Austria y era incorporado a Holanda. Crearon una asociación llamada la Santa Alianza, que pertenecía a los países de Francia, Rusia, Prusia y Austria. Liberalismo y nacionalismo. El liberalismo se basa en la plena libertad del individuo, el burgués, para decidir sobre sus ideales sin ninguna ley que interfiera en esto. En el aspecto político, el liberalismo interfería en división de poderes, parlamentos elegidos por la nación como poder legislativo, sufragio censitario, monarquía parlamentaria o república como forma de gobierno. También existía el liberalismo económico que se basaba en que solo la ley de la oferta y la demanda debía interferir en la economía. Esto lo impuso Adam Smith. El nacionalismo se basaba en el orgullo de pertenecer a un estado donde hay un conjunto de personas similares a ti y con unas mismas características. Fueron los ejércitos franceses los encargados de llevar esta idea al resto de Europa. El nacionalismo quedará plasmado en el romanticismo, movimiento cultural y artístico que se basaba en las pasiones del hombre frente a lo racional de etapas anteriores. La independencia de la América Española. 3 causas generales determinan el estallido revolucionario en estos países que desembocan en la independencia de España y Portugal. La primera es la expansión de las ideas ilustradas. La segunda, la condición de que los burgueses criollos solo podrían comerciar con España. Y la tercera, que esos burgueses estaban apartados de los cargos públicos reservados para los españoles. Las revoluciones de 1820. En 1820 una nueva corriente de revoluciones afecta a Grecia y a España. En España surge una fuerte corriente liberal. Fernando VII había implantado el antiguo régimen e iniciado la Casa de Liberales. El comandante Riesgo da un golpe de Estado y el rey jura la Constitución de 1812, convirtiéndose España en un país liberal. Esto acaba con el reinado de Fernando VII. En Grecia, estas revoluciones adoptan un carácter nacionalista, debido a la dominación turca. La lengua y la religión cristiana ortodoxa caracterizan al nacionalismo griego. Europa se volcó con esta revolución y Grecia consiguió su independencia en 1829. Las revoluciones de 1830. Toda Europa se ve empapada por esta revolución. La causante de esta fue la mala cosecha, a lo que se le sumó la facilidad de manejo de la sociedad por la burguesía. En Francia, Luis XVIII reimplanta el absolutismo, pero con un parlamento casi sin funciones. El heredero Carlos X quita a la burguesía la posibilidad de pertenecer al parlamento, lo cual causa el levantamiento popular. Esto desemboca en la abdicación y nombramiento del rey a Luis Felipe de Orleans y se inaugura el régimen liberal. Las revoluciones de 1848. En Francia, una grave crisis agrícola y financiera contribuye al estallido revolucionario.
La causa inmediata fue la negativa del gobierno a permitir la celebración de un banquete político al principal partido de la oposición. Luis Felipe de Orleans abdicó y se proclamó la República. En esta revolución se pide por primera vez desde 1793 el sufragio universal. Con todos los logros de esta revolución ser importantes, se mantuvo un frase sufragio. Los procesos de unificación de Alemania e Italia. Hasta 1870 estos dos territorios habían permanecido fragmentados en multitud de estados independientes, pero existía en ellos la idea de pertenecer a una sola nación y la aspiración de convertirse en un estado unificado independiente cada uno. En las dos zonas habían fracasado las revoluciones del 30 y del 48, que allí habían tenido un alto contenido nacionalista. Además de la lengua como elemento común, las dos naciones contaron con intereses económicos comunes y la existencia de líderes indiscutibles que encarnaron la voluntad de independencia. En Italia, Cavour y Garibaldi, y en Alemania, Bismarck. La unificación italiana. El motor de la lucha partió del pequeño reino de Piamonte. Poco a poco muchos territorios se iban añadiendo a la causa italiana. Es de destacar la labor de Garibaldi, un aventurero que consiguió incorporar a la causa del reino de Nápoles y Sicilia en 1860. El último territorio que quedaba para completar la unidad eran los estados pontificios, gobernados por el Papa, que se oponía a este proceso y estaba protegido por las tropas francesas. Cuando Napoleón III es derrotado por Alemania, el Papa se queda solo, y es el momento en el que las tropas de Italia unidas entran en Roma, y hacen de ella la capital del Reino de Italia, con Víctor Manuel II a la cabeza. Los territorios papales quedan reducidos a la ciudad del Vaticano. La unificación alemana. Alemania estaba fragmentada desde la Edad Media. A pesar de ello, se conocía ese territorio como el Sacro Imperio Romano Germánico, constituyendo los 39 estados independientes. Entre ellos, dos eran los principales, Austria y Prusia. Prusia era mucho más fuerte y a la larga margina a Austria. En el sector económico, desde 1834, había una unión aduanera entre los distintos estados llamada Zollverein. La unificación se produjo tras varias guerras. Entre ellas, la primera fue la llamada Guerra de los Ducados. La marginación de Austria se produjo tras la guerra entre Austria y Prusia. Además, la Francia de Napoleón III tenía celos de esa potencia unida y como no estaba dispuesta a reconocer el crecimiento de Prusia, creó una guerra. Francia fue derrotada y se proclamaba el Imperio Alemán con Guillermo I como emperador. Las revoluciones liberales. Fueron varios los lugares donde la burguesía inició el proceso revolucionario para hacerse con el poder. El primer ejemplo importante fue la lucha por su independencia de las colonias inglesas en América del Norte. De este proceso salió Estados Unidos. Fue importante pero no significativo, puesto que en América no había ni nobleza ni clero contra el que luchar. Causas de las revoluciones liberales. Tenemos que distinguir dos tipos: causas estructurales, aquellas que se remontan muchos tiempos atrás y que se basan en los problemas del antiguo régimen, y por otro lado las causas coyunturales, que se dan en un momento concreto, es decir, justo antes del estallido revolucionario. A. Causas estructurales. Económicas. La burguesía tiene el poder económico, pero no pueden desarrollar actividades productivas, ya que el rey impone mucho control en el mercado y un número elevado de impuestos, para que él sea el único que pueda comerciar. Sociales. La sociedad se mantiene igual desde la Edad Media. Es injusta, puesto que dos estamentos minoritarios controlan la tierra y gozan de privilegios. La burguesía ha crecido mucho en los 2 últimos siglos y aspira a una sociedad más igualitaria, sin privilegios y organizada según sus intereses. Ideológica. La burguesía asume los principios de los ilustrados. Las ideas de los ilustrados sometían todo a la crítica de la razón. Los reyes ilustrados tomaron algunas ideas, pero no aquellas que iban contra su poder. Van a usar estas ideas, como la división de poderes, la monarquía parlamentaria, derechos del hombre, igualdad ante la ley, como justificación a sus pretensiones. Política. El rey tenía un control total y absoluto de todos los poderes del Estado, y los ministros pertenecían al clero y a la nobleza, estamentos en decadencia y arruinados. Por el contrario, la burguesía era un grupo en expansión que controlaba el comercio y la industria, y que aportaba al Estado gran parte de ingresos. La burguesía, utilizando las ideas de los ilustrados, se va a ir dejando de la monarquía y se planteará como objetivo conquistar el poder y pasar de monarquía absoluta a monarquía parlamentaria. Causas coyunturales. Se han juntado hasta el estallido revolucionario de 1789. Toda Europa y Francia en particular padecieron en 1787 una terrible crisis de subsistencia, donde había malas cosechas y subida de los precios que produjeron hambrunas y muerte, que produjo un gran descontento popular tanto en el campo como en las ciudades. Debido a las malas cosechas, el Estado no recauda casi impuestos y se da una crisis financiera que consistía en que el Estado gastaba pero no recaudaba. La solución que encontraron varios ministros de Economía, Brienne o Kellogg's, era que la nobleza y el clero pagaran impuestos como hacía el tercer estamento.
La víspera de la Revolución. Lógicamente, todos los estamentos no estaban dispuestos a pagar y se produjo lo que se llamó la Revuelta de los Privilegiados, un movimiento de la nobleza y el clero solicitando al rey la convocatoria de los Estados Generales, una reunión de los tres estamentos que no se producía desde 1614 y que en esa asamblea se decidieron si pagan o no impuestos. Esta exigencia tenía trampa, puesto aunque el tercer estamento tenía más representantes que los otros dos, el voto no era por cabezas sino por estamento, y así la nobleza y el clero tenían 2 votos frente a uno del pueblo. El 5 de mayo se abre solemnemente la gran reunión de los Estados Generales. La discusión más importante y la clave de la cuestión era la forma de votación. El número de componentes era el siguiente: el clero 291, nobleza 270 y el tercer estado 578. El clero y la nobleza pedían un voto por estamento, el tercer estado un voto por persona. Tras varias polémicas durante varias semanas, el rey disuelve la reunión el día 20 de junio sin haberse llegado a ningún acuerdo. La Asamblea Constituyente de 1789 hasta 1791. Los representantes del tercer estado y algunos miembros de la nobleza y el clero se retiran al local del juego de pelota, se constituyen en Asamblea Nacional, es decir, en los únicos representantes de la nación, y se disponen a redactar una constitución para el país que garantice la división de poderes y establezca la monarquía parlamentaria. El rey titubeaba, no sabe qué hacer, quiere evitar un derramamiento de sangre. En ese momento el pueblo de París, instigado por los burgueses, se levanta el 14 de julio y toma la Bastilla, donde el rey tenía a los que se oponían a su poder o no pagaban los impuestos. Es el inicio de la revolución. Deben reconocer a la Asamblea Constituyente como gobernante legítimo y aprobar las leyes que ésta decida. Entre la obra de esta Asamblea está la aprobación de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, donde se reconoce el derecho a la libertad, a la igualdad y a la propiedad. La soberanía nacional, es decir, que la nación es la dueña de su destino y no el rey. La separación de poderes, la supresión de los privilegios de la nobleza y del clero. La constitución civil del clero por la que los religiosos se convierten en funcionarios del Estado y al que debían fidelidad. Casi todos estos principios se plasmaron en la Constitución de 1791, que además establecía el sufragio censitario. A pesar de todo, el rey conservaba mucho poder en esta Constitución, ya que tiene el poder ejecutivo o facultad para elegir a los ministros del gobierno. Asamblea Legislativa 1791-1792. Es una etapa moderada. Entre los distintos partidos o tendencias se van a consolidar 2. Por un lado, los girondinos, que representan a la alta burguesía de las provincias, y por otro, los jacobinos, que agrupan a la baja burguesía y tienen un alto componente radical. A estos 2 grupos habría que añadir las masas populares de París, los sans-culottes, que cobraban especial protagonismo en la etapa siguiente. En el plano jurídico se aprueban las leyes que desarrollan la Constitución de 1791. Una gran cantidad de nobles huye del país. En esta etapa, Francia declara la guerra a Austria. El rey disfrazado intenta huir en agosto de 1792 para unirse a los austriacos y así derrotar a la revolución. Es descubierto y destituido. Debido a estos acontecimientos, en septiembre se proclama la República. Convención 1792-1794. Una vez disuelta la Asamblea, la flamante República Francesa estará gobernada por una convención que recibe el poder ejecutivo que antes estaba en manos del rey. En esta convención vamos a encontrar 2 momentos distintos. En el primero, gobiernan los girondinos y en el segundo, los jacobinos. Gobierno girondino. El hecho más destacado de su gobierno es la ejecución de Luis XVI, tras considerarle traidor a la patria. Este hecho ocasiona que todos los demás países europeos declaren la guerra a la Francia revolucionaria. En el campo, una nueva crisis de subsistencia y el reclutamiento masivo de campesinos para la guerra producen un gran descontento que se extiende a las ciudades. En este ambiente, los jacobinos aliados a los sans-culottes se hacen con el poder. Gobierno jacobino. La revolución se radicaliza y entra en la etapa más sangrienta, etapa que recibe el nombre de terror. Los opositores políticos son guillotinados y la represión de Robespierre no respeta ni a los miembros de su propio partido. En el plano político se aprueba la Constitución de 1793, que presenta la novedad de elegir a los representantes por primera vez a través del sufragio universal. Directorio 1795-1799. La situación en la que los jacobinos tenían sometido al país no podía durar mucho tiempo. La alta burguesía da un golpe de estado y se hace con el poder. La gente estaba ya cansada de sangre y pedía paz y tranquilidad. Se redacta en esta época la Constitución de 1795, que presenta, como es lógico, un carácter moderado y el retorno al sufragio censitario o restringido. En esta ley, el poder ejecutivo se entrega a 5 directores, y de ahí le viene el nombre al periodo. En el aspecto militar,
Francia ha ido derrotando a todos los ejércitos europeos y ha ensanchado sus fronteras. Cuenta con un general de gran talento, Napoleón Bonaparte, que cada vez adquiere más importancia y poder. Consulado 1799-1804. Napoleón, cada vez con más poder y popularidad tras sus victorias, da un golpe de Estado el 9 de noviembre de 1799 y acaba con el directorio. El poder ejecutivo sería ejercido por 3 cónsules, uno de ellos el primero, Napoleón. Ese mismo año se impulsa la Constitución de 1800, que consagra el fin de la Revolución y una cierta reconciliación con el antiguo régimen. En ella no hay separación de poderes ni la típica declaración de los derechos del hombre. La aproximación a los partidos del antiguo régimen se ve claramente con la firma de un acuerdo con la Iglesia, que deja de ser perseguida y se convierte en fiel aliada de Napoleón. Paralelamente, continúa sus campañas victoriosas contra Austria, Prusia y Rusia. En el orden interno se convierten en un gran reformador al impulsar una mayor centralización administrativa, impulsar un nuevo sistema educativo con la creación de los primeros institutos de enseñanza secundaria y elaborar un código civil que tendría un gran impacto en toda Europa. En el año 1802, el joven general consigue ser nombrado cónsul vitalicio, es decir, para toda la vida. Su idea de perpetuarse en el poder es evidente, nadie hacía sombra a este dirigente. 2 años después, a través de los plebiscites o referéndum, se proclama emperador. La revolución, que se inició contra el poder absoluto de un hombre, Luis XVI, desemboca en un poder todavía más fuerte en la figura de Napoleón Bonaparte. Fue proclamado emperador en 1804. Los aliados de Gran Bretaña eran Prusia y Rusia. Estos firmaron la paz con el emperador. En 1811 el imperio francés es enorme. Territorios incorporados directamente a Francia. Departamentos o provincias francesas como Holanda, Bélgica, Piamonte, Centro de Italia o Costa de Croacia. B. Territorios vasallos de Francia. Tenían cierto grado de autonomía, pero los gobiernos declarados por Napoleón, que eran Alemania, Suiza y Polonia, estos eran federados de Francia. C. Territorios gobernados por un familiar de Napoleón, España, Nápoles e Italia, aunque también encontramos los países aliados, como Dinamarca, Noruega, Austria, Prusia y Rusia. Tras la derrota de Napoleón, las potencias vencedoras se reúnen en Viena, para así restaurar el absolutismo y devolver los tronos perdidos por la Revolución y Napoleón. En Francia, Luis XVIII es coronado rey y en España, Fernando VII reimplanta el absolutismo. Después del triunfo del liberalismo idea burguesa, no se podía volver a implantar el absolutismo. Así que la restauración del antiguo régimen era provisional. También se trató de modificar las fronteras europeas para así conseguir el equilibrio entre las potencias y que ninguna fuera más fuerte que otra. Francia era conservadora en la frontera de Luis XVI. Alemania e Italia seguían fragmentados políticamente y Bélgica dejaba de pertenecer a Austria y era incorporada a Holanda. Rusia, Prusia, Australia y Francia crearon una unión militar. Los aliados intervenían en su apoyo. Esta asociación se llamó la Santa Alianza. Su intervención se supuso manifiesto en 1823, cuando en España Fernando VII recobró su poder absoluto gracias a la Santa Alianza. El nacionalismo es una idea que hasta la Revolución no existía. Es a partir de 1789 cuando se empieza a hablar de la nación como conjunto de ciudadanos con unas características comunes. Los ejércitos franceses llevaban por Europa esta idea. Una vez llegados a este punto, tenemos que distinguir entre nación, conjunto de individuos que pertenecen a una comunidad que comparte una lengua, religión, costumbre, derecho, o Estado, que es una unidad política con fronteras internacionales reconocidas. Muchas naciones están divididas entre varios estados distintos y entre otros casos, muchas naciones viven dentro de estados en aulas cuales no se sienten a gusto. El objetivo de todas estas naciones es constituirse en estados independientes. Estas ideas se llevarán a la práctica en la siguiente década de revolución. El liberalismo es una idea básica de la mentalidad burguesa. Se basa en la libertad absoluta del individuo para expresar sus ideas, reunirse y conservar sus propiedades. El liberalismo político se basa en las ideas de los ilustrados, como la división de poderes, parlamentos elegidos por la nación, como el poder legislativo o la política. El productivo es el liberalismo, recibe el nombre de liberalismo económico, basado en el pensamiento ilustrado en el que el Estado no debe intervenir en la economía, solo la ley de la oferta y la demanda, como Adam Smith. Las antiguas colonias portuguesas y españolas no escaparon de la agitación revolucionaria que sacudió Europa.
Hubo tres causas generales: la expansión de las ideas de la Ilustración. El régimen económico de España consistía en la burguesía criolla y solo podría comercializar con España. Y por último, la burguesía criolla estaba apartada de los cargos públicos que se reservaba para españoles. La revolución se inicia en 1810 en 3 puntos: México, Caracas y Buenos Aires. La guerra civil concluye en 1824 con la independencia de estos territorios, que no formaron una unidad política como Brasil. En 1820 una nueva oleada revolucionaria afectó a España y a Grecia. En España la revolución es de carácter liberal. En 1820 el comandante Riego, con las tropas preparadas para sofocar la rebelión de las colonias americanas, da un golpe de estado y el rey, asustado, jura la Constitución de 1812 y España se convierte en un país liberal. En Grecia la revolución tiene un carácter nacionalista. Toda Europa se volcó con la causa griega y por fin consiguió su independencia en 1829. Toda Europa se ve sacudida por esta revolución, desde Francia hasta Rusia. En Francia, Luis XVIII ha reimplantado el absolutismo y ha firmado una carta otorgada que permite la asistencia de un parlamento elegido. Su heredero, Carlos X, quita a la alta burguesía comercial el derecho a ser elegido en ese parlamento. Esto desemboca en la abdicación al rey y la proclamación de Luis Felipe de Lyon. Bélgica fue asignada en Holanda en el Congreso de Viena. El pueblo belga no acepta esta situación y se rebela en 1830. El resultado es la independencia del país y la monarquía parlamentaria. Esta revolución fue la más fuerte y original de las tres. Sacudió toda Europa. Austria, Alemania, Suiza e Italia son de carácter nacionalista, pero en estos países fracasó. Francia fue el epicentro. En Francia, una grave crisis agrícola y financiera contribuye al estallido de revolucionario. La causa fue la negatividad del gobierno por la celebración de un banquete político al principal partido de las oposiciones. Ante tales acontecimientos, Luis Felipe de Orleans abdicó y proclamó la República. El sufragio universal se pidió en 1793. Las elecciones para la Asamblea Nacional dieron una mayoría a las fuerzas conservadoras y a los partidos de izquierda y a los progresistas. Quedaron marginados. Poco después, en las elecciones para presidente de la República, resultó ganador Luis Napoleón, sobrino de Napoleón Bonaparte. Hasta 1870, estos dos territorios habían permanecido como estados independientes, aunque pertenecen a una sola nación, y a la aparición a convertirse en un estado unificado cada uno. En las dos zonas fracasó las revoluciones del 30 y del 48. Las dos naciones contaron con intereses económicos comunes y la existencia de líderes que encarnaron la voluntad de independencia. En Italia, Cavour y Garibaldi, y en Alemania, Bismarck. Esto favoreció estos procesos por el apoyo de Francia y la indiferencia de Gran Bretaña. Alemania estaba fragmentada desde la Edad Media. Se conocía que el territorio, como el Sacro Imperio Romano Germánico, era un mosaico de unos 39 estados independientes. Dos tenían una mayor fuerza y extensión: Austria y Prusia. Prusia era mucho más fuerte y a la larga marginaría a Austria, que quedaría fuera. Desde el punto de vista económico, desde 1834 había una unión aduanera entre los distintos estados. Era una asociación llamada Zollverein. La unificación se produjo a través de varias guerras. La primera fue la Guerra de los Ducados, arrebato de dos zonas. Dinamarca en 1864, la marginación de Austria tras la guerra entre Prusia y Austria en 1866. La Francia de Napoleón III no estaba dispuesta a conocer el crecimiento de Prusia y esto llevó a una guerra. Francia fue derrotada y se proclamaba Segunda Reich, o el Imperio Alemán con Guillermo I. Francia además perdía dos territorios, y Alsacia y Lorena, que pasaban a Alemania. Italia, en mediados del siglo XIX, estaba dividida en 7 estados, algunos bajo dominio extranjero. El reino lombardo-véneto pertenecía al Imperio Austríaco. El motor de lucha comenzó en el pequeño reino de Piamonte. Su rey, Víctor Manuel, primer ministro Cavour, dirigieron la lucha contra Austria, que ocupaba Lombardía y Venecia. Italia y Francia se unieron y derrotaron a Austria y la expulsaron de Lombardía en 1859. Se retira de Venecia en 1866. Garibaldi, un aventurero, consiguió incorporar a la causa el reino de Nápoles y Sicilia en 1860. Los estados pontificios gobernaron por el Papa, que se oponía a este proceso, protegido por las tropas francesas. Napoleón III es derrotado por Alemania. El Papa se queda solo. Las tropas italianas entran en Roma y hacen que ella, la capital del reino de Italia, con Víctor Manuel II a la cabeza. Los territorios papales reducidos en la ciudad del Vaticano.
Cuando yo sacrifico mi vida por defender lo que es nuestro. Cuando yo digo no a una ley que nosotros no votamos. Cuando yo dejo de alimentar a un imperio al otro lado del mundo. Cuando yo soy prisionero, pero no acepto sus normas. Cuando yo pido a Dios que mire hacia otro lado. Cuando yo me niego a aprender la historia de un país que nunca veré. Cuando yo decido que serán ellos, no nosotros. Las primeras luchas revolucionarias fueron en Estados Unidos, como se puede apreciar en el tráiler que acabáis de ver. Pero ello no significa que sean las más importantes. Como sabréis, en su susodicho lugar no había nobleza ni clero, lo que hace que en este tema sea más secundario. Pero antes me gustaría añadir un inciso. ¿Por qué surgen las revoluciones? Como se puede ver, los políticos y poderosos de esa época abusaban de su poder, en pos de enriquecerse y mantener el mismo. Eso llevó a la gente ya harta a rebelarse. En primer lugar, en Estados Unidos, con el motín del té, por ejemplo. Gracias a que Estados Unidos consiguió su libertad, los demás países empezaron a imitarlo, por así decirlo, y buscaron también su propia libertad. El mejor ejemplo, y el que seguramente veréis de fondo, es el de la Revolución Francesa. Otro tráiler de Assassin's Creed, dado que ellos consiguieron sumirnos en esa época, dejando de lado su trama un tanto oída de la olla. La Revolución Francesa, surgida en 1789. La primera cuestión de esto es ¿por qué? Las causas son claras, pero para hacerlo más simple, dividámosla en dos: las estructurales y las conyugales. Entre las estructurales podemos dividirla en económicas. Los burgueses tienen poder económico, pero no la libertad, por ser el rey el que tiene el control de sus actividades. Sociales, la sociedad es injusta, siendo estamental, que es dicho de una manera simple, la sociedad se divide en estamentos o grupos sociales, siendo el de menor número el más poderoso. Ideológicas, mientras los reyes, la nobleza y el clero se mantenían en casi la ruina eterna, los burgueses tenían el poder económico y aportaban al Estado gran parte de sus ingresos. Así, se plantea la monarquía parlamentaria. En las conyugales, por decirlo de alguna manera simple, el pueblo estaba descontento, y a los únicos que tenían en el punto de mira eran a los reyes, los nobles y a los pertenecientes al clero. Entraron en una crisis económica y la solución para salir de ella la vieron en que los pertenecientes al grupo anteriormente nombrado también pagarán impuestos. Una vez abarcado el por qué, viene el cómo, las etapas del progreso revolucionario. Voy a hablar de 13 de ellos de una manera ligera y concisa. Hablemos de las vísperas de la revolución. Como dije en el punto anterior, la solución para terminar con esa crisis era hacer que los nobles, los pertenecientes al clero y los reyes también pagaran impuestos. Evidentemente, estos estamentos no estaban dispuestos a pagar y se produjo lo que llamó la revuelta de los privilegiados, lo que hizo que el rey convocara a los Estados Generales, que es una reunión de los tres estamentos que no se producía desde 1614. Evidentemente, esa es una reunión donde votaban y claro, dos de ellos salían poco beneficiados y por lo tanto perdió el grupo minoritario, porque a pesar de tener más personas, lo que sería el tercer estado, su voto solo contaba como un punto sobre 3, lo que les dejaba, como dije, en clara desventaja. Mientras el clero y la nobleza pedían un voto por estamento para poder ganar, el tercer estado pedía un voto por persona para el mismo objetivo. Tras muchas discusiones y polémicas, el rey disuelve la reunión del día 20 de junio sin haberse llegado a ningún acuerdo.
Los representantes del tercer estado y algunos miembros de la nobleza y el clero se retiran al local del juego de la pelota. Se constituyen en Asamblea Nacional, que es una reunión nacional de representantes populares que asumen el objetivo específico de dictar las leyes que, en el futuro, regirán la nación. Y eso es básicamente lo que hacen. Crean una constitución para el país, de modo que garantiza la división de poderes y establece una monarquía parlamentaria. El rey, que no sabe qué hacer, se queda, por así decirlo, de una manera más coloquial, en 33. Luego, el 14 de julio de 1789, los ciudadanos, instigados por los burgueses, tomaron la Bastilla. La Bastilla era una fortaleza medieval que custodiaba a 7 prisioneros. A pesar de ello, simbólicamente anunció el fin del antiguo régimen y el punto inicial de la Revolución Francesa. No es hasta 1971 cuando quedó construida la Asamblea, quedando así con 273 diputados de derecha, defensores de la monarquía constitucional, y 136 de izquierda, divididos en jacobinos y gorondinos, partidarios de la Revolución y la República. Ocurren unos ciertos eventos varios años más tarde, pero me los voy a saltar por no hacer este vídeo tan tedioso ni pesado. Y voy a pasar directamente a una de las partes más emocionantes de esta época: el Imperio Napoleónico. Todo el mundo conoce a Napoleón. Este señor, que por cierto no es para nada bajo, eso es una mentira, si mal no recuerdo medía aproximadamente 1,70 m y algo, dominó casi toda Europa a excepción de Inglaterra, a la cual le hizo un intento de hundimiento llamado bloqueo continental, que se basaba en conquistar todas las fronteras continentales y así bloquear el camino para sus comercios, haciendo que Inglaterra cayera en quiebra y pudiera ser más fácilmente conquistable por las fuerzas francesas. Napoleón es derrotado en Leipzig, en Alemania, en el verano de 1813 y desterrado a la isla de Elba. El trono francés se reinstaura, volviendo a manos de Luis VIII. Napoleón vuelve más tarde, pero por fin es derrotado finalmente en la batalla de Waterloo, en abril de 1814. La burguesía inició los procesos revolucionarios para hacerse con el poder. El primer ejemplo que se da son las colonias en América del Norte, pero no fueron importantes porque no había ni nobleza ni clero contra el que luchar. Por lo tanto, la primera revolución liberal que se da es la francesa en el año 1789. Entre las causas de la Revolución Francesa tenemos que distinguir entre causas estructurales y causas coyunturales. Las estructurales son aquellas que se remontan a mucho tiempo atrás y que se basan en los problemas del antiguo régimen. Y por otro lado, las coyunturales son aquellas que se dan en un momento concreto, es decir, antes del estallido revolucionario. Dentro de las causas estructurales encontramos las causas económicas. Los burgueses podían comerciar, pero el rey imponía mucho control y muchos impuestos para que él fuera el único que pudiera hacerlo. En el terreno social, la sociedad se mantiene igual desde la Edad Media y la burguesía, que ha crecido mucho en estos 2 últimos siglos, aspira a una sociedad más igualitaria, sin privilegios y organizada según sus intereses. La burguesía va a basar sus ideas en la Ilustración. La Ilustración somete todo a la crítica de la razón. Algunos reyes van a utilizar algunas ideas de la Ilustración, pero no aquellas que iban contra su poder. Esto se llama despotismo ilustrado. En el ámbito político, el rey disponía de todos los poderes y la burguesía quería aspirar a una república. Querían pasar de monarquía absoluta a monarquía parlamentaria. Dentro de las causas coyunturales encontramos la crisis de subsistencia y la crisis financiera. La crisis de subsistencia, esta crisis se produjo
debido a las malas cosechas y a la subida de los precios que produjeron hambruna y muerte. La población de los campos y de las ciudades se sublevó debido a esto. Debido a las malas cosechas, el Estado no recaudaba impuestos y esto produjo una crisis financiera que consistía en que el Estado gastaba más de lo que recaudaba. La solución a esto era que la nobleza y el clero pagaran impuestos como lo hacía el Tercer Estamento. La fase del proceso revolucionario. Antes de esta fase se produjo la revuelta de los privilegiados, que fue un levantamiento de la nobleza y el clero solicitando al rey la convocatoria de los Estados Generales para decidir así si pagaban impuestos o no. La fase de la Revolución Francesa. En esta destaca la siguiente. En primer lugar está la Asamblea Constituyente entre los años 1789 hasta 1791. Los acontecimientos que se dieron en este periodo fueron que el Tercer Estado, reunido en París, se declara soberano. También surgieron los dos partidos principales, los girondinos moderados y los jacobinos radicales. Surgió la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano y se implantó la Constitución el 3 de septiembre de 1791, que se caracterizó por la monarquía parlamentaria. En segundo lugar, destaca la Asamblea Legislativa de 1791 y 1792, donde se creó una etapa moderada donde dominan los girondinos. Se crean las leyes para desarrollar la Constitución de 1791. Surge la migración de los nobles a Austria y Prusia y Francia declara la guerra a Austria. A continuación se encuentra la Convención de 1792 hasta 1794, que se dividió a su vez en Convención girondina y montañesa. Destaca la etapa girondina y se produjo la ejecución de Luis XVI. Surgió una etapa radical en la que los jacobinos tenían el poder y se crea la nueva Constitución de 1793 que incluye el sufragio universal y por último tuvo lugar la represión jacobina donde destaca el terror y la dictadura de Robespierre. Más tarde se creó el Directorio, entre 1795 hasta 1799, donde se produjo un golpe de Estado girondino que provocó el fin de los jacobinos y a su vez la creación de la Constitución moderada de 1795. El gobierno se quedó en manos de 5 directores, se produjo una reorganización militar y se proclaman las victorias francesas en Italia y Egipto, y Napoleón Bonaparte, que gracias a él se llevaron a cabo las victorias francesas. Por último, se crea el consulado desde 1799 hasta 1804, en el cual Napoleón da un golpe de Estado y disuelve el Directorio. También el gobierno se concentra en 3 cónsules, Napoleón como primer cónsul y el más importante. Se proclama victorias militares contra Austria, Prusia y Rusia, y surgieron importantes reformas políticas como la centralización administrativa, el sistema educativo, el Código Civil y la reforma fiscal. El Imperio Napoleónico. Napoleón fue proclamado emperador en 1804. El ejército francés domina gran número de territorios europeos destacados, Alemania e Italia. Solo Gran Bretaña resiste los ataques de Napoleón y organiza coaliciones con otros países contra Francia que fracasan. Napoleón también intenta hundir a Gran Bretaña, cerrando las fronteras continentales al comercio inglés, a lo que se le llama bloqueo continental, pero finalmente fracasa. En el Tratado de Tilsit, en 1807, se decreta que los aliados de Gran Bretaña, Prusia y Rusia firman la paz con el emperador. En 1811, el imperio francés es enorme. Los dominios y estatus políticos eran territorios incorporados directamente a Francia, que eran departamentos o provincias francesas, como Holanda, Bélgica, Piamonte, Centro de Italia y la costa croata. Territorios vasallos de Francia tenían cierto grado de autonomía por los gobiernos designados por Napoleón, Confederación del Reino en Alemania, Suiza y Polonia. Territorios gobernados por un familiar de Napoleón, como España y Nápoles e Italia, que eran técnicamente independientes pero dependían del emperador. Los países aliados eran Dinamarca, Noruega, Austria, Prusia y Rusia. Napoleón conquistó de forma militar estos países, pero acabar con el antiguo régimen fue algo casi imposible. Napoleón empezó a decaer cuando decide invadir Rusia, un gran error. Los rusos se retiran mientras que los franceses avanzan y se les hace muy duro el abastecimiento. Además, llega un invierno prematuro que produjo muchos muertos. Fue la primera gran derrota. También la capacidad de resistencia de los españoles debilita a los franceses. Gran Bretaña intenta una nueva coalición y Napoleón es derrotado en el verano de 1813 en Leipzig, Alemania, y desterrado a la isla de Elba. El trono francés fue restaurado a Luis XVIII y más tarde Napoleón vuelve y reconstruye su imperio,
hasta que es derrotado finalmente en abril de 1814 en la batalla de Waterloo. La Europa de la Restauración, el Congreso de Viena. Tras la derrota de Napoleón, las potencias vencedoras se reúnen en Viena para restaurar el absolutismo y devolver los tronos perdidos por la Revolución y Napoleón. En Francia, Luis XVIII es coronado rey y en España, Fernando VII reimplanta el absolutismo. Así que la restauración del antiguo régimen era provisional. También se trató de modificar las fronteras europeas para así conseguir el equilibrio entre las potencias y que ninguna fuera más fuerte que otra. Francia conservaba las fronteras de Luis XVI, Alemania e Italia seguían fragmentadas políticamente y Bélgica dejaba de pertenecer a Austria y era incorporada a Holanda. Rusia, Prusia, Austria y Francia crearon una unión militar para si en algún país europeo peligraba un trono absolutista por una revolución, los aliados intervenían en su apoyo. Esta asociación se llamó la Santa Alianza. Su intervención se puso de manifiesto cuando en 1823 en España Fernando VII recobró su poder absoluto, gracias a la Santa Alianza. Las ideas de la Revolución Francesa se habían extendido por Europa. Estas ideas eran el liberalismo y el nacionalismo. El liberalismo es una idea básica de la mentalidad burguesa y se basa en la libertad absoluta del individuo. En lo político, el liberalismo recibe el nombre de liberalismo político y se basa en las ideas de los ilustrados. En el aspecto económico, recibe el nombre de liberalismo económico basado en el pensamiento ilustrado en el que el Estado no debe intervenir en la economía, solo la ley de la oferta y la demanda, planteado por Adam Smith. Por otra parte, el nacionalismo es una idea que hasta la Revolución no existía. Es a partir de 1789 cuando se empieza a hablar de la nación como conjunto de ciudadanos con unas características comunes. Los ejércitos franceses llevaron por Europa esta idea. Una vez llegados a este punto, tenemos que distinguir entre nación y Estado. Nación, conjunto de individuos que pertenece a una comunidad que comparte lengua, religión, costumbres y derechos. Y Estado es una unidad política con fronteras internacionales reconocidas. Muchas de estas naciones viven dentro de Estados con los cuales no se sienten a gusto, por lo cual su objetivo es constituirse en Estados independientes. La independencia de la América Española. Las antiguas colonias portuguesas y españolas no escaparon de la agitación revolucionaria que sacudió Europa. Hubieron tres causas generales. En primer lugar, la expansión de las ideas de la Ilustración. Por otro lado, el régimen económico de España, que consistía en la burguesía criolla y solo podía comerciar con España. Y por último, la burguesía criolla, que estaba apartada de los cargos públicos que se reservaban para españoles. La revolución se inicia en 1810 en 3 puntos: México, Caracas y Buenos Aires. La guerra civil concluye en 1824 con la independencia de estos territorios, que no formaron una unidad política como Brasil. Las revoluciones liberales, entre ellas existen 3. En primer lugar, la revolución de 1820. En 1820, una nueva oleada revolucionaria afectó a España y a Grecia. En España, la revolución es de carácter liberal. En 1820, el comandante Riego, con las tropas preparadas para sofocar la rebelión de las colonias americanas, da un golpe de Estado. El rey asustado jura la Constitución de 1812 y España se convierte en un país liberal. En Grecia la revolución tiene un carácter nacionalista. Toda Europa se volcó con la causa griega y por fin consiguió su independencia en 1829. En segundo lugar está la de 1830. Toda Europa se ve sacudida por esta revolución, desde Francia hasta Rusia. En Francia, Luis XVIII ha reimplantado el absolutismo y ha firmado una carta otorgada que permite la existencia de un parlamento elegido. Su heredero, Carlos X, quita a la alta burguesía comercial el derecho a ser elegido en este parlamento. Esto desemboca en la abdicación del rey y la proclamación de Luis Felipe de Orleans. Bélgica fue asignada a Holanda en el Congreso de Viena. El pueblo belga no acepta esta situación y se rebela en 1830. El resultado es la independencia del país y la monarquía parlamentaria. Por último, están las revoluciones de 1848. Esta revolución fue la más fuerte y original de las 3. Francia fue el epicentro. En Francia, una grave crisis agrícola y financiera contribuye al estallido revolucionario.
Ante los acontecimientos que hubieron, Felipe de Orleans abdicó y se proclamó la República. En esta revolución se pide por primera vez desde 1793 el sufragio universal. Las elecciones para la Asamblea Nacional dieron una mayoría a las fuerzas conservadoras y a los partidos de izquierda, y los progresistas quedaron marginados. En las elecciones para presidente de la República resultó ganador Luis Napoleón. Los procesos de unificación nacional de Alemania e Italia. Hasta 1870, estos dos territorios habían permanecido como estados independientes. Tenía la idea de pertenecer a una sola nación y la aspiración a convertirse en un estado unificado e independiente cada uno. Fracasaron las revoluciones del 30 y del 48. Aparte de la lengua como elemento común, las naciones contaron con intereses económicos comunes y la existencia de líderes indiscutibles que querían la independencia: Italia, Cavour y Garibaldi; Alemania, Bismarck. Esta circunstancia favoreció a los procesos por el apoyo de Francia y la indiferencia de Gran Bretaña. La unificación italiana. El motor de la lucha partió del pequeño reino del Piamonte. El rey Víctor y el primer ministro Cavour dirigen la lucha contra Austria, que ocupaba Lombardía y Venecia. Con Francia derrotaron a Austria y la expulsaron de Lombardía en 1859. Y en 1866 se retiran de Venecia. Garibaldi consiguió incorporar a la causa el reino de Nápoles y Sicilia en 1860. Los estados pontificios, gobernados por el Papa, se oponían a este proceso y estaban protegidos por las tropas de Francia. Cuando Napoleón III es derrotado por Alemania, el Papa se queda solo, y es ahí cuando la Italia unida entra en Roma y le hace capital con Víctor Manuel III a la cabeza. Los territorios quedan reducidos a la Ciudad del Vaticano. La unificación alemana. Alemania permanecía fragmentada de la Edad Media. Se conocía aquel territorio como el Sacro Imperio Romano Germánico, de unos 39 estados independientes. Los de mayor fuerza eran Austria y Prusia. Prusia era mucho más fuerte, ya que a la larga marginaría de Austria, que quedaría fuera. Desde el punto de vista económico, ya había desde 1834 una unión aduanera entre los distintos estados en una asociación llamada Zollverein. La unificación fue a través de varias guerras. La primera fue la Guerra de los Ducados, por la que Prusia arrebató 2 zonas de Dinamarca en 1864. La marginación de Prusia fue tras la guerra entre Prusia y Austria en 1866. La Francia de Napoleón III no estaba dispuesta a reconocer el crecimiento de Prusia, y esto llevó a una guerra. Francia fue derrotada y se proclama el Segundo Reich con Guillermo I como emperador. Francia perdió 2 territorios, Alsacia y Lorena, que pasaban a Alemania.